Esto es Subterfuge Radio. Esto es Oh My God. Soy Eva Represa desde Subterfuge Radio y esto es Oh My God, un espacio donde hablamos libremente de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, de personas de todo credo y religión, o no, a personas de todo credo y religión, sin dar por hecho nada. Un espacio donde buscar y quizá encontrar algunas respuestas, pero sobre todo donde hacernos preguntas. Y bueno, hoy hablamos de un tema que marca en la vida y con el que quizá varios de vosotros estéis familiarizados porque lo mismo lo habéis vivido en carnes, que son las infancias vividas en colegios religiosos. ¡Chon, chon, chon! Bueno, y para ello contamos aquí con dos invitados que nos van a contar su experiencia de primera mano. Ellos son Alberto Sánchez y Luis Cano. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Oh My God. Muchas gracias. Y vamos, además venís en un día perfecto porque venís a hablar de un tema totalmente de actualidad, que no sé si lo habéis visto, la peli de los domingos. Temo que no. ¿No lo habéis visto? No he podido. Sé de qué va, pero me temo que no he... Pues está muy bien. A mí me ha gustado. Le falta igual un pelín de profundidad, pero a mí me ha gustado. ¿Pero la ves realista o...? Yo creo que sí, bastante realista, pero es un tema que bueno, vamos a ponerlo en relación un poco con todo lo que vamos a hablar. Pero bueno, antes de nada, os voy a presentar porque, bueno, Alberto, aquí donde le veis, Alberto es galerista y bueno, trabajas en Madrid. Trabajo en Madrid, bueno, o sea, yo soy de Valladolid como tú. Eso, como los tres. Bueno, como Luis también. Sí. Y llevo unos cuantos años ya en Madrid. Ya Sí. la gente cuando me pregunta dónde eres, digo, de madrileño. Pero tú estudiaste en Valladolid, Yo ¿no? estudié en Valladolid, Historia del sí. arte, ¿no? Historia del arte, sí. Eso es. Pero casi ya llevas tanto tiempo aquí como allí, ¿no? Pues un llevo poquitín. 15 años aquí, más o menos. Eso, casi un poco más y eres madrileño. Por ya. eso. Por Ya. eso. Ay, los mesetarios. ¿Y tú, Luis? Bueno, Luis es policía nacional. Sí, y yo igual. Sí. Desde que terminé la carrera me vine para acá Sí. y ya no me muevo. Pues qué parecido los tres. Bueno, yo la carrera aquí, pero vosotros... Es verdad que si Valladolid está... Casi tardamos menos en Es ir a extrarradio. Valladolid que cruzar Sí, Madrid. total. Podrías vivir en Valladolid y venir a Madrid. todos los Total. días, Probablemente. Yo conozco gente que vive en el Estuvieras Escorial bien que ubicado. tarda más en Sí, llegar sí. aquí que los que vivimos en Valladolid. Es como, hola, ya estoy, hola. Es extrarradio de Madrid ya. Es verdad. Y bueno, he de decir además que, bueno, el hecho de que seamos los tres de Valladolid es que los tres nos conocemos del colegio. Y entonces, desde el año 94, ¿no? Bueno, yo me incorporé al colegio en el 94, pero vosotros llevabais ya igual un par de años más. Yo o uno. desde primero, desde los 6 Desde años. primero, desde claro. Al principio. Y tú, claro, desde Al un principio año de los menos. tiempos. Es que yo, mi primer catálogo de fotos era el del año 94-95 y el vuestro yo creo que es de un año antes. Sí. Sí, puede ser. Sí. Pues bueno, y entonces aquí venimos a hablar porque los tres hemos ido a un colegio de jesuitas en Valladolid, hay que ponerlo así sobre la mesa, y porque venimos a hablar justo de eso, ¿no? De los colegios religiosos, cómo nos marcan. Y bueno, nuestro colegio, para que os hagáis una idea, que seguramente nuestros oyentes están familiarizados con los colegios religiosos, no religiosos, los que han ido a salesianos, jesuitas, agustinos, teresianos, opus, o los que han ido a la educación pública o colegios privados. Bueno, pues nuestro colegio, para que os hagáis una idea, los que nos estáis escuchando, es uno de los colegios más antiguos de Valladolid, está en todo el centro, es un edificio de 1881, un año después del turrón más caro del mundo. Ahora que estamos en fechas navideñas, pues viene muy a cuento. Y además es un colegio que, bueno, en nuestra época era enorme, sigue siendo enorme, éramos como 1000 y pico alumnos. Luego también había, bueno, antiguamente, ¿no? Había una manzana entera que pertenecía al colegio, que, bueno, ¿vuestros padres estudiaron en el colegio por casualidad? No. Mis ¿El padres tuyo no. sí, Sí, Luis? mis padres, mis tíos... ¿Tus tíos yo- también? Sí. O sea, que también es de Creo saga que mi familiar. abuelo estudia también allí, o sea, que lo mío ya es... O sea, que viene por estaba saga cantado. familiar. ¿Tu abuelo también? Sí, sí, Pues sí, mi sí, abuelo sí. también. Sí, Estudió en este de colegio. esto cuando vas las orlas que están puestas Sí, de todos sí, los sí. cursos, vas viendo y te vas remontando y te Sí. dices, ay, buscas a tu abuelo y dices, tu madre mía. Sí, es Esto que, parece- claro, es que nosotros hablamos de esto como si fuera lo más Generacional. natural, porque nosotros paseábamos por Claro. el colegio y en un colegio religioso a menudo hay como orlas de las generaciones. Y entonces, en nuestro colegio, que se remonta a 1881, pues tú ibas por los pasillos y veías fotos de 1881 de niños ahí
que ya estaban criando malvas, lógicamente, los pobres, pero en plan, o Capitán, mi capitán, en plan, el Club de los Poetas Muertos, o sea, eran fotos así, o sea... Y bueno, tenía su magia, ¿eh? Sí, tenía su magia, tenía mucha magia. Bueno, bueno, esas fotografías antiguas... Sí, o sea... sí, y ver a tus padres en los años, no sé, mi padre se graduó en el año 70, ahí con su tupé y sus pelos setenteros y todo esto, pues era muy divertido. Lo que no sé es qué pasará cuando completen todas las paredes. Ya, eso es ya... verdad, llegar a un punto, sacan las paredes. Bueno, fuera, paredes hay, la verdad. Ponen las dobles ya, Sí, como uno, sí, uno sobre otro. Pequeños ya, los siguientes. Bueno, pero será por metros cuadrados, ¿eh? Que a los jesuitas metros cuadrados no les faltan. Pero es verdad que era muy gracioso. O sea, y esto para la gente que ha estado en educación pública, esto... Es chocante, porque en los centros públicos, mi madre, que era directora de un instituto público, era como, ibas tú y entonces veías los trabajos de los alumnos en las paredes, ¿sabes? El medio ambiente, no sé qué, pues nosotros las orlas de las generaciones, sí, era muy curioso. Y bueno, y eso, y antiguamente cuando nuestros padres nos hablaban, mi padre me comentaba que una manzana entera era del colegio antiguamente, en los tiempos de antaño. Claro, es que mis tíos estuvieron internos. Internos, mis tíos, los hermanos mayores de mi madre, sí. estuvieron internos allí. Ostras. Estuvieron 4 o 5 años internos. O sea, que había claro, la parte de arriba era para estar allí. Sí, es que era para internos. Tenía pasta porque al final era colegiado, pero... Wow. Sí, tengo un amigo que es de los agustinos, bueno, que estudia en los agustinos, que me ha dicho también que su padre también fue interno, pero en un colegio de agustinos. O sea, se terciaba más en el pasado. En nuestra época ya no había internado. No, eso yo creo que se acabó, pues yo creo ya mi padre ya no podía, o sea que hace siglos. Claro, claro, es que es mucho tiempo, sí. En nuestra época ya se habían modernizado bastante. Se habían modernizado mucho. Y era mixto también el colegio, que es otro punto era mixto. A resaltar. Sí, bueno, éramos mucha minoría de niñas, bueno, pero realmente. Sí, eso es verdad. Éramos como una cuarta parte de la clase éramos niñas y las otras 3/4 partes eran chicos y niños. Sí. O sea, ahora yo creo que está bastante más equilibrado, pero es verdad que, bueno, que los jesuitas siempre tenían colegios para... Bueno, antiguamente toda la educación estaba segregada, ¿no? Desde la época también del franquismo y luego ya no sé en qué año se hace, creo que la primera generación es en el 80 y algo, 80 y pocos, con niñas me refiero. Y nada. Y bueno, pues bueno, vamos a ir hablando ya de lo que para nosotros ha supuesto una educación religiosa. Y voy a empezar con el plato fuerte. ¿Hasta qué punto creéis que os ha marcado estudiar en un colegio religioso? Bueno, pues creo que te marca todo. Sí. Te marca todo, o sea, al final toda tu personalidad se desarrolla en la infancia y cuando pasas esos años en una escuela o religiosa pública te marca de una manera o te marca de otra, pienso, y creo que asienta todos los valores que vas a tener en el futuro. Sí, bastante. Creo. Entonces, a mí personalmente creo que me ha marcado bastante. Sí, yo creo que a nivel de valores sí que te marca mucho, pero bueno, imagino que donde estudies los valores que te marca. Sí que es verdad que yo pienso que en el colegio nos llevaban mucho de la mano y en el sentido bueno, sí que te desarrollabas mucho la confianza en ti mismo porque el ambiente en sí era un ambiente muy confortable. Entonces creo que eso sí que yo sí que lo pongo en valor. Que luego, es verdad que luego sales al mundo y te ves un poco menos desenvuelto. Porque claro, al final ha sido un colegio en el que has crecido hasta los 18 años y en el que todo era muy suave, muy tranquilo, muy pautado. Y claro, luego cuando toca desenvolverte en las universidades públicas o en el mundo en general, te ves al principio un poco perdido. Es curioso esto que dices, porque he preguntado a más personas a mi alrededor que han estudiado también en otros colegios. Y también hay, bueno, esta sensación que vosotros describís, yo igual, o sea, es verdad que creo que te marca para mucho, bueno, yo creo que te marca para todo, también si vas a un colegio público entiendo que te marcará de otra manera, pero sí me han dicho también este amigo de los agustinos, o por ejemplo, una prima mía que fue a los Escolapios, otra que fueron a los Teresianas y tal, todas coinciden en que les ha marcado. Luego es más marcar a nivel de valores, porque eso luego no implica ni que luego tú en ti mismo seas creyente o no creyente. De hecho, pues una prima mía dice que pues, es agnóstica en su caso, ¿no? Y estudió en los Escolapios, por ejemplo. Y depende también mucho como de la rama. Luego, por ejemplo, no lo sé, o sea, sí que he escuchado testimonios de personas que han estado en el Opus, por ejemplo, que a nivel de valores les marca mucho, pero
conozco más personas que han estado, por ejemplo, en experiencias de colegios religiosos del Opus, que es como más o un extremo o el otro. No sé, es igual, es generalizando un montón y habrá de todo, ¿eh? Pero es como o gente que luego tiene mucha fe o gente que termina con efecto rebote boomerang. No creo en nada. No sé, ¿esto cómo creéis que lo hacen los jesuitas? Yo creo que a ver, los jesuitas son un poco más inteligentes, en mi opinión, sin faltar al Opus, pero son muy inteligentes, siempre han sido, en la historia siempre han sido. Entonces yo creo que ellos no buscan convencerte de lo suyo, sino guiarte de una forma sutil. Y si luego les sale que no crees en nada o que sale rebotado, no les importa. Porque ellos yo creo que tienen una visión más a largo plazo. Y es que al final de 30, 40, pues haya 20 que sí crean, e incluso 10 que sí que estén muy unidos a los jesuitas. Incluso 1 o 2 que se hagan jesuitas. Eso es lo que les interesa, yo creo. El outcome. Sí, es la como conversión. Claro, pero sin imponerte nada. Es mi sensación. No. Es un poco también cuando ves la historia de los jesuitas, de que les han echado en muchos sitios, Sí, de que tienen poder, pero nunca han tenido un poder muy visible. No, es verdad. Incluso el Papa es jesuita, pero el anterior Papa era jesuita. Pero nunca entró por la vena del poder o de tener mucho poder y mucha presencia. Pero es un pelín más listo. Qué buena reflexión, Luis. Me ha gustado lo que has dicho, sí. No, yo estoy de acuerdo con Luis. Que es como que te guían suave. Sí, también los jesuitas también tienden a... como que su especialización siempre ha sido como más el tema de la educación. O sea, ¿no? Siempre hay como diferentes especializaciones dentro de las órdenes religiosas. Hay algunos que se dedican más a la investigación, al tema de la ciencia, al tema de los dominicos, tal, todo ese tema de estudio. Y en cambio los jesuitas siempre, o al menos hasta donde yo sé, han tenido fama como de... o sea, han sido buenos en todo el tema de la evangelización y de la educación, sí, o sea, todo el tema de colegios y demás. Y sí, o sea, hay diferencias con otras órdenes, llamémoslo así, que a lo mejor son como más tradicionales o más... no sé cómo decirlo. Sí, más impositivas, ¿no? A lo mejor sí, más impositivas o más dogmáticas, que tienen ¿no? más un extremo un poco más. Sí, porque yo no recuerdo que en ningún caso, o sea, los profesores de religión que teníamos nunca fueron absolutamente nada, además tuvimos los mismos profesores de religión. Y nunca tuve la percepción de que nos inocularan ideas, ni dogmas, ni tenéis que hacer esto ni lo otro. De hecho, teníamos también clases de educación sexual, como, bueno, porque eso lo marcaría la Junta de Castilla y León, pero vamos, que me refiero que no eran nada reacios. Las clases ¿os acordáis de las clases de tutoría que teníamos? Que eran como... A mí me parecían completas, no lo sé, te enseñaban lo esencial, lo básico. Claro, para nuestra época seguramente. Para nuestra época seguramente, ahora claro. Parecerían, bueno, no sé. Ahora parecerían, no sé, hasta recatadas, para no sé. Que era lo máximo, o sea, que íbamos a misa una vez a la semana. Una vez a la semana, pues sí. Está. O sea, tampoco es una cosa tan... Sí. O sea, no éramos de rezar en cuanto entras, rezar en cuanto sales. No, o sea, para nada. Nada que ver, o sea, No. Luego el tema de las convivencias también. Sí, o sea, las convivencias que hacíamos. Era todo como mucho más... laxo. Es verdad, ¿no? es verdad. Luego había, o sea, sí que es verdad que igual frente a un colegio público esto se diferencia en que tienes lo que tú dices, una vez a la semana pues misa, a veces sustituyendo una clase de religión, que entonces era muy guay porque en vez de clase de religión tenías misa y era una hora pues de jiji jaja, ¿no? Bueno, pero por eso estás yendo a un colegio religioso. Claro, sí. Es el precio que pagas, por así decirlo. Sí. O luego, por ejemplo, también los momentos de, yo qué sé, determinados momentos en el año, ¿no? Pues te acuerdas que celebrábamos San José porque era el patrono del nombre del colegio. No sé, pero Santa Cecilia. Era más una fiesta que una cosa religiosa. Sí, era más una fiesta. Estaba su momento también de misa y tal, pero al final era una fiesta que armábamos los alumnos. Sí. O sea, y era por y para nosotros. Es verdad. O sea, con juegos, o sea, con partidos de deporte, con el tema de las casetas inventándonos juegos. O sea, era una forma también como de... Sí, es verdad. De motivar la imaginación, o sea, a ver qué vamos a hacer para entretenernos. O sea, es... Por eso digo que a lo mejor ellos lo que buscaban es más bien convencerte, pero de una manera como que tú
tú te acercases a ellos en vez de ellos a ti. Sí. Ellos te proponen esto y si a ti te interesa, pues había mucha gente que le interesaba en un momento dado y se iba acercando un poco a ellos, o un profesor que te inspiraba y entonces sí que te interesabas un poco más por la parte religiosa o de ayuda o tal, pero si no, era como que te dejaban, bueno, pues no te... Bueno, pues a ti no le interesa. Es que creo que al final se trata de eso, se trata de estimularte, no de imponerte, o sea... Claro. Cuando tú eres pequeños sí te imponen una serie de cosas, pero al final a largo plazo, que es lo que Claro. tú hablabas antes, al final muchas veces esa imposición tiene el efecto rebote que comentabas. En cambio, si te estimulan para que tú empieces a pensar por ti mismo y empieces te meten ese bichillo del interés y del querer aprender, del querer profundizar en ello, creo que al final con el tiempo es lo que acaba ganando. ¿Y pensáis que el hecho de haber estado en un colegio religioso en nuestra infancia os ha hecho más abiertos de mente o al contrario? Para mí, me ha hecho más abierto de mente. Pienso. Porque al final lo que aprendes desde pequeño es el concepto de la tolerancia. No digo que en otros colegios no religiosos nos enseñe tolerancia, evidentemente, pero aprendes a ver muchas cosas. O sea, luego también, o sea, salir al mundo de ese mundo, o sea, de ese microcosmos sí, religioso, pues a veces vas como con un poco de cuidado, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene opiniones no muy buenas de es verdad, ese tipo eso es cierto. de educación. Entonces, pues aprendes a ser cauto, a ir con cautela y a tener los ojos y los oídos bien abiertos, y al final creo que eso te enriquece mucho y te da una apertura de mente y de respetar otras cosas que, bueno, a lo mejor no puedes estar de acuerdo con ellas, pero ante todo está el respeto. Estoy muy de acuerdo. Yo no sabría decirlo. O sea, creo que a nivel de creencias sí, porque, bueno, por suerte los jesuitas sí que es verdad que nos daban una educación religiosa, pero muy laxa, muy abierta, y muy abierta. Entonces, yo creo que no imponían tanto la visión religiosa. Más tolerantes o más abiertos de mente que si no hubiésemos estado en colegio religioso, no lo sé. Porque creo que lo bueno que tenían los colegios y que tienen los colegios públicos es que hay mucha más diversidad y mucho más tú tienes que trabajártelo. O sea, te dan más libertad y te hacen un poco más dueño de ti mismo y de el camino que tú recorres. Entonces yo diría que al final no cambia mucho. Solo desde el punto de vista quizá de los valores religiosos o de tolerar la religión o de enfrentarte a otras creencias, a lo mejor sí podríamos decir que eres más tolerante con otras creencias en los jesuitas. Otras órdenes yo no sé si... Claro, yo es que, por ejemplo, estás hablando ahora de lo que nos enseñaban, ¿no? De la religión, y estoy pensando en cuando teníamos clases de religión, es que no era tampoco exclusivamente religión de la Biblia católica, es que yo me acuerdo de que teníamos libros de texto que hablaban del Islam, del budismo, y te hablaban de todas las religiones, o sea, que nos hablaban de todas muy someramente, lógicamente, como puedes enseñar a un chaval de 12, 13 años, pero que justamente, por ejemplo, a mí inquietudes espirituales me las despertaron los jesuitas, realmente. Y si no hubiera tenido, por ejemplo, esa educación, o hubiera tenido... Bueno, yo es que empecé estudiando en un colegio no jesuitas, y si hubiera tenido otro tipo de educación, creo que esa inquietud por lo espiritual me habría sido más difícil llegar a ello, en mi caso, ¿eh? Pero bueno, es una cosa que no lo sé, o sea... Sí que igual, personas, no lo sé, es verdad que creo que una cosa útil, ¿no? Igual del mundo de los colegios religiosos, no lo sé, depende, porque habéis dicho una opinión que yo he escuchado también de otras personas, que es, aunque yo soy agnóstica ahora, agradezco el haber tenido esa educación religiosa a nivel quizá más de valores o de aprender tolerancia y respeto, y aunque ahora no creo en nada o no sé si existe algo o lo que sea, entiendo que otra gente lo pueda tener, ¿no? O sea, que otra gente pueda tener esa fe o esa... y hay gente, sin embargo, que al no haber tenido un approach a la espiritualidad desde pequeños,
no entienden que otras personas lo puedan tener, ¿no? De ninguna religión en concreto, pero hay gente o gente que luego no tiene las herramientas para acercarse a una espiritualidad, o que lo hacen, que no saben muy bien cómo acceder a eso. Saben que, oye, que sí, hay una tendencia humana a lo espiritual, pero tampoco saben igual muy bien cómo enfocarlo, no lo sé. No, quizá un poco por eso está, que como decías antes lo de la peli Los Domingos, quizá por eso estamos viendo ahora una época en la que sí que hay una necesidad de espiritualidad y se buscan muchas cosas. Se busca, pues en su época estaba el budismo, que llamó mucho la atención, o el yoga, sí, o el mindfulness cuando salió, que aunque sea una meditación laica, pero también es un poco buscar en ti mismo la espiritualidad. Y esa parte sí que, claro, que al final, por lo menos un colegio religioso te da unos valores espirituales. Pero a lo mejor entonces ahí estaríamos hablando de la necesidad de incluir la espiritualidad en los colegios públicos. Eso es un temazo, ¿eh? Claro, eso ya sería abrir un melón. Es un temazo. Pues ahora, por lo menos llevamos como el camino contrario, ¿no? Incluso de que la religión no compute como asignatura y no sé qué. O sea, te quiero decir que estás haciendo el planteamiento justo contrario, que es muy interesante igual. Porque creo que a lo mejor lo que intentan es bajar la religión para que todo esté igualado, en un estado, digamos, aconfesional. Claro. Pero sí, yo creo que sí que hay una necesidad y sí que es necesario la espiritualidad. Sí. Al nivel de cada uno, o no sé muy bien, o los valores espirituales, que al final son muy parecidos a los valores occidentales de... O sea, yo creo que Occidente bebe mucho los valores cristianos, eso es obvio. Entonces sí que es verdad que creo que a lo mejor la sociedad, en vez de tender a erradicar lo cristiano, debería extraer de ello los valores que son más laicos y menos religiosos. Y de ahí partir una espiritualidad que podría ser una espiritualidad occidental, que no tiene por qué ser ni similar al budismo, ni similar a Oriente, pero sí la espiritualidad yo creo es necesaria en el ser humano. Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, indudablemente es necesaria. Y desde el principio de los principios se ha buscado una espiritualidad, o sea, una conexión entre el ser humano y las fuerzas más allá. Llámalo naturaleza, llámalo dioses, sí, llámalo Dios, o sea, llámalo energía, llámalo X. Pero no, o sea, no hay que olvidar también que estamos hablando mucho de espiritualidad, pero no hay que olvidar tampoco, o sea, llevándolo un poco a mi terreno, que es el tema de el arte. El arte. Venimos de una sociedad, o sea, con una historia y un pasado cristiano. Y creo que es importante conocer todo eso, más allá de el nivel espiritual. Evidentemente, en un colegio público no vas a dar religión. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la gente que va a colegios públicos, si quiere aprender espiritualidad cristiana o islámica o budista o lo que sea, que se vaya a sus propias iglesias. O sea, eso me parece bien. Pero creo que hay que tener un conocimiento que te permita entender tu historia y tu entorno. O sea, yo qué sé, o sea, se cuentan... O sea, la gente sabe de mitología, sabe. Hay gente que sabe de mitología. No todo el mundo. Y eso que nosotros tuvimos cultura clásica en cuarto de la ESO. Pero a lo mejor le preguntas sobre historias de la Biblia y no tiene ni idea. Sí, es verdad. Y no sabe quién es Abraham, no sabe quién es Isaac, no sabe Moisés. O sea, más allá de la espiritualidad. O sea, tú puedes o no puedes creer, no tienes por qué creer, pero tienes... O sea, creo que hay ciertos conocimientos que son básicos en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y creo que eso en un colegio religioso ya está como de base. Yo creo que, o sea, estoy diciendo cosas muy interesantes porque también conozco más personas que han ido a colegios religiosos que me han dicho esto, ¿no? Oye, aunque yo no crea... Bueno, ya más hacia la pregunta que tenía pensada para el final de si llevaríais a vuestros hijos a un colegio religioso, ¿no? Pero personas o amigos que me hacen la reflexión de, oye... le llevaría, no sé si tanto por el tema de la fe o por el tema de que le enseñen una religión X, la que sea, ser la cristiana en España, ¿no? Pero sino que le llevaría más también por toda la cultura y el entender
una serie de costumbres que tenemos, ¿no? Que también de varias personas que han ido a, yo qué sé, colegios de teresianas o lo que sea, que aunque tampoco son creyentes, dicen, oye, pero eso me dio una capacidad también de entender que me muevo en un entorno que se engrana en torno a estos valores, ¿no? Pero es verdad que... O sea, que estáis diciendo cosas ahí que lo he escuchado de más personas, o sea, que es bastante común. Y luego también otra cosa que estás diciendo muy interesante es, o sea, una cosa que yo estoy aprendiendo haciendo este podcast y hablando con gente que tiene todo tipo de credo, fe o no fe, o sea, lo que veo es, en el fondo, una cosa muy bonita es que todos buscamos lo mismo, de una manera muy parecida y de caminos diferentes, realmente. Igual de eso va lo de ir por la vía estrecha, ¿no? O ir por el camino vuestro, ¿no? Al final se trata de tu propio camino y aunque no realmente estés adscrito a cierta fe o confesión o lo que sea, la inquietud por esa trascendencia es que existe desde, desde Corea, desde China o hasta aquí, es lo único que se expresa de manera distinta, ¿no? Pero ese sentido de trascendencia es súper intrínseco al ser humano y una cosa yo creo que valoro mucho de una cierta base espiritual en la infancia, creo que es que enseñas al niño herramientas de cómo acercarse a eso, ¿no? Yo creo que eso es bonito, pero bueno. Sí, al final, o sea, el problema que tenemos problema entre comillas que tenemos en Occidente es que o eres cristiano o no eres cristiano, ya está, o sea, no hay posibilidad. Pero unas cosas curiosas, los japoneses son muy abiertos a cualquier... Sí, es verdad. Aceptan cualquier filosofía porque es que les da igual. Uh-huh. Entonces ellos, que desde el principio eran sintoístas, claro, el sintoísmo lo utilizan para los bautismos porque tienen la fiesta de los 3, 5 y 7 años, entonces claro, mola mucho tener 3 fiestas en pequeño. ¿Qué pasa? Que luego llegan a la hora del matrimonio y como ellos no tienen ninguna fiesta de matrimonio, pues se casan por el rito cristiano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen una boda, es muy bonita y tal. Y a la hora de morir, como lo más bonito son los funerales budistas, pues lo hacen por el budismo. Entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Que no valora ninguna religión? No, valoran todas igual, es decir, todas tienen la misma base, uh-huh, que es la espiritualidad para llegar uh-huh, a una verdad que vete a saber cuál es. Y a ellos les da igual porque al final utilizan el rito como medio para llegar. Que es un poco, yo creo, lo que al final nos inculca en un colegio religioso, ¿no? El rito para llegar a una espiritualidad que muchas veces pues te desvías y acabas diciendo que la catequesis no, que la confirmación no, o que no te casas por la iglesia porque no te gusta. Bueno, pero cada uno lo vive también a su manera, que claro, es lo interesante. O sea, al final es un poco es lo que tú dices, o sea, cada uno escoge su camino para llegar a esa unidad, esa universalidad. Uh-huh. Sí, al final lo que tú dices, que al habernos educado en valores que son de nuestra historia, que además al final es lo que... Sí, que tienes toda la razón, no podemos pensar en la historia de España o de Europa sin pensar en el cristianismo. Sin pensar en el cristianismo es sin pensar en Roma, sin pensar en Grecia, sin pensar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. O sea, al final es nuestra vértebra. Sí. Y rechazar eso es quizá algo un poco moderno, ¿no? De querer ser muy moderno y decir, no, yo rechazo toda esta historia. Pero es que es tu historia. Sí, es que está todo embebido de eso. O sea, incluso el propio cristianismo tiene muchísimo de Platón, toda la filosofía griega. Todo. O sea, el cristianismo, claro, al final no hay que olvidar tampoco que toma de todos los sitios y lo pasa por su filtro y es como una cosa nueva. Sí, sí. O sea, yo lo asemejo un poco a Picasso. Toma de aquí, de allá, lo que le va interesando, lo pasa por su filtro y ya es Picasso. Ya. Sí. Con el cristianismo pasa un poco lo mismo. O sea, ahora viene Navidad. O sea, al final son fiestas paganas que coge... Sí. Y les da una nueva lectura, o la simbología, lo mismo, o sea, va tomando de aquí, de allá, que al final es lo que la gente tiene ya asociado. O sea, tú asocias esto con la imagen de... O sea, por ejemplo, la imagen de Isis con el niño al final es como la Virgen. Total. Como la Virgen con el niño. Y si pones las dos figuras, son las mismas. Entonces... Bueno, pues estás cogiendo algo que ya sabes que funciona en un contexto, lo estás sacando de ese contexto y te lo estás llevando a tu terreno. Pero bueno, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Sí. O sea, tampoco... Esa gente que es ultra religiosa y sí, que se piensa que solo es así. Que se piensa que todo... Pues eso, que la familia nació con Jesús, pues a ver, claro. amiga. Ya, cuando no hay familia más
disfuncional que la Sagrada Familia, que a mí me hace mucha gracia cuando no, el modelo de familia es la Sagrada Familia. Es como, pero si es la familia más disfuncional que hay. O sea, una madre soltera, perdón, pero bueno, vale, sí, o sea, que con un padre adoptivo y, ¿sabes? O sea, perdón, o sea, y luego estamos como en la familia tradicional, pero si no puede ser más disfuncional, estrictamente hablando, ¿sabes? O sea, es atípica esa familia, en el sentido estricto, ¿no? Sí, pero al final lo que busca el cristianismo de mitos, que al final Jesús, el Jesús mitológico, digamos, el Jesús de la Biblia, se puede asemejar mucho a otras culturas. En el hinduismo con Krishna o incluso bebe mucho también Dioniso de Jesús, o sea, que tiene hay muchos matices que dices tú, pero sí es parecido, claro. Sí, total. Es parecido, pero es que la rueda está inventada, ya no se puede inventar nada más. O sea, al final una vez alguien dice, hay una persona o un ser que va a bajar del cielo y nos va a salvar, claro, eso lo pueden reproducir todas las religiones que quieran, aquí a que se extinga la humanidad. Pero va a ser siempre lo mismo, el mito no puede cambiar, puede evolucionar con la tecnología, pero al final... Y luego una cosa de las... Perdón, ya termino. Una cosa es verdad que toda respuesta que damos ahora a cualquier problema que venga nuevo siempre es desde nuestra educación cristiana. Es decir, ahora yo qué sé, te dicen un nuevo avance tecnológico, ChatGPT, la inteligencia artificial. Toda respuesta que nosotros demos a eso, si nos parece bien, nos parece mal, tal, va a ser siempre desde la base cristiana. No lo sé, ¿eh? O sea, entiendo lo que dices. Yo creo que sí, porque pero justo con la IA estoy un poco ahí en pero nuestra moralidad es cristiana. Sí, entonces, sí, total. Todo lo vas a pasar por el filtro de me parece bien o mal, y tú dices, ¿me parece bien o mal? ¿Por qué? No, porque es que eso puede hacer, me invento, que el hombre se vea relegado a tal. Esto, bueno, ¿eso desde qué óptica? Desde la óptica cristiana, no es de la óptica... Bueno, humanista también, ¿eh? Hay mucho ahí del humanismo ilustrado del siglo XVIII también. ¿Pero el humanismo de dónde viene? No, total. ¿De dónde va? Es una contrarreforma. Total, que sí. Sí. Sea un poco como lo que decimos, de que sales del colegio y te vas a la contrario. Sí. Si te vas a la contraria, te vas a la contrario de algo, que es el colegio, ¿no? Pues esto, si tú vas al humanismo, si vas al contrario del cristianismo, es claro, para sacar precisamente de allí, extraerlo, probablemente lo bueno de allí y quitarlo malo. No, el humanismo, lo gracioso del humanismo es cuando se desarrolla, ¿no? en el siglo XVIII, y es como una sublimación del ser humano a través de la razón, quitando toda la parte más trascendental, pero lo gracioso es que llegas sublimando al ser humano a través de la razón, llegas al mismo punto que a través de la trascendencia, que es el respeto absoluto al ser humano y a la vida, a la dignidad humana y tal. O sea, es que al final se juntan, o sea, realmente llegues por un lado o por otro, se juntan, pero... Es totalmente cierto. Pero, por ejemplo, lo que has dicho de la IA, yo ahí no estoy muy de acuerdo. Porque, o sea, fíjate que creo que estamos en un momento ahora de un cambio de paradigma que además justo el cristianismo se está utilizando como herramienta manipuladora por ciertas personas, ciertos colectivos, para hablar de, es que no, la IA, no sé cuánto, no sé qué. Y justo creo que ahora mismo hace falta... Por ejemplo, hace poco el Vaticano ha dicho ciertas directrices alrededor de la IA y creo que justamente en este tipo de temas la voz del Vaticano tiene que ser muy esperada, porque es que estamos en un punto de o absoluta lesa humanidad, de un lado, de hacia el camino que llevamos a través de la tecnología, las posibilidades tecnológicas que hay, fuerzas armadas, defensa, todo esto, frente a las personas que creemos en el humanismo y que otras vías son posibles. Y creo que justamente hace falta visiones más idealistas, humanistas, alrededor de temas como la IA, por ejemplo, y hace falta la visión de una institución como es el Vaticano, es muy necesaria, como si fuera el Dalai Lama, ¿sabes? O sea, creo que son necesarias las visiones de líderes espirituales, que además ahora creo que en esta época faltan bastante. O sea, lo de Rosalía ha sido como una super noticia, pero porque yo recuerdo que en los 90, por ejemplo, teníamos a la Madre Teresa de Calcuta, a Michael Jackson haciendo mensajes de la paz y no sé qué, y teníamos como iconos pop que hacían muchos mensajes sobre la paz y lo espiritual, o Madonna, y ahora hay muchísima ausencia de todo eso. Entonces de repente sale una Rosalía que hace un mensaje un poco religioso y todo el mundo flipa, y es como, pero si en los 90 esto era así, todo el rato, o sea, había mucho más... contacto con lo espiritual, o era mucho más constante, y ahora llevamos unos años de pues todo lo neoliberal a lo bestia, la ausencia del capitalismo exacerbado, la ausencia de valores, no sé, creo que justamente estamos en un momento que eso hace mucha falta. Bueno, por eso también está esa vuelta de la juventud a la espiritualidad. Justo, por eso también. Bueno, o sea, nos estamos enrollando, pero muy bien. Pero si tuvierais, por ejemplo...
A ver, ahora que estábamos hablando de los domingos, y bueno, o sea, si tuvierais que hacer un símil de lo que supuso para vosotros la educación en el colegio con una película... bueno, a ver, yo os proponía varias películas de temática religiosa, pero no sé a vosotros cuántas habéis visto, pero yo os proponía La llamada o, por ejemplo, ¿no habéis visto La mala educación de Almodóvar? Sí. ¿Sí? O yo qué sé, o Las cenizas de Ángela, que también había, ¿no? Yo esa la vi, pero muy pequeño. Uy, muy pequeño. O Era yo un qué sé. dramón, eso era... Era un dramón, sí. Hay una escena ahí. Ya la propia fotografía de la peli era oscura. Sí, oscura, sí. Si tuvierais que hacer un símil... Bueno, a ver, no tiene por qué ser una de esas pelis, pero un símil de vuestra infancia o educación en el colegio con una peli. ¿Se os ocurre alguna? Yo ahí lo voy a resumir rápido. Como A ver. soy muy malo en referencias culturales, le dejo a Alberto. No, Pensó. Pues no te sé decir, lo he estado pensando y no me sale porque es que tomaría un poco de varias. Claro, sí. Tomaría un Puede poco ser de un varias. mix. Un mix. Por ejemplo, es que si te digo la mala educación... La ya mala educación. Nos metemos Madre mía, nos Alberto. metemos en un tema Jope, heavy. claro. Pero Sí. claro, no, o sea, es la mala educación desde el... O sea, tomaría toda la parte del coro, o sea, la parte coral, que yo estuve dentro del coro, Ah, pero es quitaría verdad. toda la parte tremenda. de abusos. Claro, o sea, claro, sí. No, o sea, No, eso... menos mal. No. Y además los Jolín. chicos del coro, ¿no? Era un poco más... Ah, mira, los chicos del coro, sí, es Ciencia verdad. religiosa, Sí. Claro, que era un poco Es verdad. iría más por ahí. Es verdad. Y bueno, vamos a hablar de un tema así súper de colegios religiosos. Bueno, convivencias, campamentos, ese mundo de los campamentos. ¿Fuisteis alguna vez a un campamento de colegio? Ya a todos. ¿No? ¿A todos? A los 3, había 3 años, creo Sí. que era. A los 3. ¿A los 3 fuiste? Ah. ¿Y tú, No, Alberto? yo ¿Tú no fuiste no fui a ninguno? los del colegio. Ah, ¿no? No, yo era de los Boy Scouts. Ah, tú eras de los Boy Scouts. Pues era algo vale. parecido. Yo era Era Boy Scout, parecido, sí, me imagino que... Qué guay. Sí, los Scouts yo quería ser, pero no sé por qué me pensaba siempre que era Boy Scouts y era solo para niños. Pues también eran las Girl Scouts. Ya, pues me enteré muy tarde. El caso es que... Pues jolín, estás a tiempo, sí. ya estoy a tiempo. No, pero bueno, es que para los oyentes, o sea, es muy típico en los colegios religiosos pues hacer convivencias, que son como un par de veces al año, ¿no? Que te llevan por ahí. Bueno, a nosotros nos solían llevar como a un sitio de los jesuitas por ahí, por el medio del campo, un edificio, y entonces estábamos un día pues haciendo actividades. Sí, y comiendo bocadillos Sí, y no me estas acuerdo cosas. cuánto tiempo era, Sí. pero eran sitios, yo me acuerdo que eran súper La fríos. creo. Sí. Sí. Siempre había música, tenía que haber Sí. música, ¿no? A mí me hacía mucha gracia, pero se hizo viral hace unas semanas, o meses, vamos, ya un vídeo de una influencer que se llama Rocío Villar, que cantaba como un montón de canciones. Dice, los que hemos ido a colegios religiosos y estás planchando y empieza, Dios está aquí. Y es como que esas canciones que se te quedan. Bueno, pero es que de repente te quedan. desbloqueas una serie de Sí, recuerdos. sí. O sea, Sí. que o pueden ser horribles o pueden ser maravillosos. En mi caso son Sí. maravillosos. Bueno, tú habiendo estado en el coro, además tendrás canciones a punta pala. Alguna. Canciones religiosas, ¿no? Yo me acuerdo de la del Shalom. La de Ebenu Ya. Shalom, ¿vale? Bueno, no vamos a empezar porque si no... No, Sí, Entonces, por ¿tú favor. también en el coro? No. Yo en la orquesta, yo No, estuve en la es verdad. orquesta, pero vamos, que estábamos al lado todo el rato. O sea, pero sí, en ¿No el había campamento también. rivalidad entre el coro y la orquesta? No. No, lo Bueno, pasábamos alguna bien. había, ¿eh? ¿De qué? Alguna había. No sé, ¿de qué? Eva dice el que si nosotros tocábamos mejor que Ya. vosotros. No, la orquesta No, sonaba, eso no hay madre duda, mía, no hay cómo duda de que sonaba la orquesta. tocaba mejor de lo que ¿Qué nosotros cantábamos. dices? Si la orquesta sonaba como la de los Simpson. O sea, los títulos de crédito de los Simpson, así sonábamos nosotros, o sea, porque nos tapaba el profesor con el organillo, que si no, aquello sonaba fatal. Era una cosa, era más el divertimento de... O sea, era porque la orquesta era como el momento, nos encontrábamos una vez a la semana, los sábados por la mañana a ensayar, y era ese momento divertido de... Porque daba también para mucho cotilleo, luego aparte, fuera parte de la vida del colegio de clases, daba mucho para cotilleo. Y luego yo me acuerdo de los festivales de música que hacíamos de fin de curso, de las zarzuelas, de los no sé qué, porque hacíamos como 4 festivales a lo largo del año, ¿no? Por el Santa Cecilia, por Navidad, en verano, y en Semana Santa hacíamos otro, ¿no?
y siempre había como lío, sobre todo cuando éramos ya adolescentes, ¿no? Que había como mucha oportunidad ahí a los líos entre los entreactos y las bambalinas. Bueno, había unas historias ahí. Bien. Nos lo pasábamos muy bien. Y al final te daba un sentido como de pertenencia a un grupo verdad. que en esa época creo que es el momento de tu vida es importante. Sí, también. sí. Hacíamos concursos de villancicos y tal, que eran porque muy era curioso, creativos. el coro y la orquesta sí que estaban muy presentes en el colegio. Sí. Cuando había el festival era como que sí que mucha gente íbamos sí. allí, era como algo... Sí. Casi más que puedes decir como en otros, como en las pelis yankees, ¿no? El equipo de fútbol, no sé qué. Sí. Bueno, aquí era el coro y la orquesta tenía un poco ese de rockstar. Sí, es verdad. Era mucha parafernalia. Éramos rockstar. Sí, éramos rockstar. Éramos como High School Musical. No, pero éramos como... Es que éramos como 100 niños y niñas. Éramos una barbaridad de gente. Sí. Yo me acuerdo cuando se veía en el coro que era como empezaba a entrar gente. Sí, éramos una barbaridad de chavales. Pero luego ya cuando nosotros nos fuimos del colegio, aquello empezó a estar de capa caída. Yo tengo mi teoría ahí, que es que como empezaron los smartphones, los niños tenían como vergüenza ajena de que les grabaran y no sé qué. Y yo de las últimas veces, que lo sé por mis primos, que luego han ido al mismo colegio, y yo les preguntaba, oye, ¿la orquesta y el coro siguen existiendo? Y era como, no, eso es para perdedores. Vale. Era muy gracioso. Qué pena, por favor. Bueno, y... Oye, ¿conocéis la razón por la que vuestros padres decidieron mandaros a un cole religioso? Yo creo que lo mío fue por tradición. Tradición. Claro, date cuenta, al final, tanto la familia de mi padre como la de mi madre habían ido allí. Sí. Entonces, estaba cantado. Ya. ¿La de tu madre también? La de mi madre fueron sus dos hermanos, claro. Ella no, y los pequeños también fueron después ya no internos. Claro, mi madre eran 6 hermanos, pues fueron los 4 chicos y las 2 chicas que no podían. Claro. Iban a las jesuitinas. Y de mi padre, todos los hermanos fueron para allá y mis primos, todos mis primos iban para allá, mi hermana fue para allá, mis hermanas, las 2 mayores, entonces era... Wow. Era cantado, o sea, no podía hacer otra cosa. Tenías que ir No había otra opción. No había salida. Ostras. Salía de cabeza. ¿Y tú, Alberto? No, yo en mi caso, mis padres sí que fueron a colegios religiosos también, pero a diferentes. Mi padre estuvo en Maristas y mi madre en la enseñanza. Sí, creo. En la enseñanza, pero bueno, sí, al final luego por cercanía y porque tenía fama de ser un buen colegio. Sí, es verdad. O sea, a nivel de resultados académicos. Sí, eso es verdad. Entonces, bueno, pues buscando un colegio con resultados, o sea, un buen colegio y que te transmita esa espiritualidad de la que hablábamos antes, pues ahí de cabeza que fui. Es verdad. Oye, ¿y mandaríais, a vuestros hijos a un colegio religioso? Yo no. ¿Tú no? Yo no, pero porque no... A ver, yo no fui... Hubo un tiempo en el que salí más rebotado. O sea, yo es verdad que de la religión salí muy rebotado y me fui a todo lo contrario. Con el tiempo creo que eso también lo da la edad, que te vas acercando un poquillo más de decir, bueno, pues no estaba tan mal la espiritualidad. Hombre, se te ve una persona inquieta, Luis. Sí, pero yo salí... Además, yo creo que también un poco por rechazo de mis hermanas, sí que estaban más unidas. Entonces yo creo que un poco por rechazo, ¿no? Por decir, esto no me gusta. Entonces yo, si tuviese hijos, no les mandaría a un colegio religioso, yo creo que les mandaría a un público porque confío en... Yo al final sí que apuesto mucho por lo público, intento apostar por lo público. Creo que intentaría que la espiritualidad se viese en casa al final un poco pues en la esfera privada y en la inquietud un poco de buscar... O sea, yo creo que la espiritualidad es necesaria. Quizá no lo veo tanto en que en colegios se la enseñe. Un poco por diferenciar los dos ambientes. Yo sí. Bueno, ¿tú sí les mandarías a un colegio? Sí, bueno, vamos a partir de la base de que es complicado que yo tenga hijos, pero... Bueno, creo que estamos... Pero... sí, o sea, mis sobrinos van a un colegio religioso. Sí, me parece importante. Yo aquí he recibido opiniones de también un poco de todo tipo, de personas que han estado en colegios religiosos. O sea, sí, entiendo perfectamente. Su o sea, postura. Que yo conozco también personas que, habiendo estado en colegios religiosos y reconociendo los valores que han aprendido, que también dicen, oye, igual los aprendes seguramente también en un colegio público, y decían...
si les llevo es... Hay opiniones de todo tipo, ¿no? De si les llevo es por enseñarles herramientas para un acercamiento espiritual, o si les llevo es porque aprendan el contexto cultural en el que nos movemos, no tanto desde un punto de vista de que te enseñen la fe, hay algunas respuestas, sino más me fijaría igual en el plan pedagógico, la fe me es más secundaria, o sea, mientras sea el plan bueno, pues me da igual que sea público o religioso, si además le enseñan pues cómo acercarse a la fe, pues fenomenal. Por ejemplo, mis sobrinos, los 4 van a colegios públicos, quizá, bueno, de mi hermana mediana yo creo que un poco más por ideología, pero mi hermana pequeña, que las dos siempre han estado muy cercanas a los jesuitas, y yo las dos van a públicos por el tema de cercanía o por el educacional. Pero, por ejemplo, un compañero de trabajo gallego, que nunca no ha visto un colegio de curas en su vida, a su hija la lleva a un colegio religioso, porque considera que la educación que le están dando sí que es mejor que la que puede recibir. No lo sé, si por el de donde vive él o por lo que ha visto del colegio público, no lo sé. Entonces, claro, al final dices tú... Yo creo que el motivo es menos la religión y más el estilo de educación que recibe. Sí, puede ser. Y la comodidad. O sea, la comodidad, al final, claro, la cercanía. También, bueno, o sea, hay esas razones también de... Y más aquí en Madrid. Ubicaciones Madrid, y no sé qué, es verdad, total. Porque en Valladolid yo vivía a las afueras de Valladolid. Mis padres nos llevaban... Claro, nosotros teníamos que llevar a los 4 hijos, sino también a mis 2 primos. Entonces era como pues, un encaje de bolillos, que si uno salía a las 3, que si otro tenía extraescolares. O sea, al final vale que Valladolid es pequeño, pero que a lo mejor eran 20 minutos entre ir y volver. Es verdad. Y lo hacían. Entonces entiendo que eso era porque en Valladolid se puede, aquí en Madrid sería impensable. Claro, no, en Madrid es una pesadilla. Vivir en Villaverde y tener que llevar a alguien a Fuencarral, pues imagínate. No, en Valladolid se podía. Pues tu hijo va donde le toca ya. Sí, es verdad, claro. Es verdad. Pues bueno, si mandaseis a vuestros hijos, que sepáis que estarían estudiando, o sea, estaríais enviándoles junto a otros 1,5 millones de alumnos en España. O sea, porque algunos datos también para nuestros oyentes. 1,5 millones de alumnos hay en España en colegios religiosos ahora mismo. La educación religiosa en España es mayoritariamente concertada. 6 de cada 10 concertados en España son de la Iglesia. El nuestro era concertado, por ejemplo, porque en bachillerato ya era privado, e infantil también, pero la primaria y la ESO no. Y luego, bueno, y supone el 15% del sistema educativo español, los colegios religiosos, con 2.556 centros de educación de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. Por ejemplo, los salesianos son muy conocidos por hacer FP, por lo visto. Y luego que por lo visto, hay como 105.000 personas empleadas en centros religiosos, en centros educativos en España. Y creo que hay como, pues por ejemplo, creo que el que se lleva la palma, la orden que se lleva la palma en cuanto a alumnos es el Opus, que tiene casi 150.000 alumnos en España, es una barbaridad. Los salesianos entre 80 y 92.000 alumnos, creo que depende si cuentas la FP o alumnos con FP o sin FP. Los jesuitas creo que unos 80.000. Es difícil encontrar estos datos, no os creáis, y tampoco aún así los tengo tomados con pinzas. Las escuelas cristianas, la Salle, por ejemplo, casi 70.000, los maristas 53.000, los agustinos 20.000, bueno, y eso sin contar centros de educación superior, que por ejemplo el Opus pues en Navarra tiene varios centros también, o los jesuitas también tienen centros como muy de élite. Por cierto, que nuestro colegio, que estaba bien, yo hace poco me enteré de que hay un colegio de jesuitas en Miami. Mira, tú has estado en Miami, ¿no? Pues hay un pedazo de colegio, si vuelves a ir, pásate así, como quien quiere. Hay un pedazo de colegio que se llama el Colegio Belén, que es de los jesuitas de Miami, que el nuestro a su lado era como una caca. O sea, es que lo ves por Google Maps y tiene piscina olímpica, campo de fútbol americano, campo de béisbol, campo de atletismo, a lo americano, a lo bestia. Y se llama Belém School o algo así. Y son los jesuitas de allí. Y además con su equipo americano de cheerleaders y no sé qué. Y dices... ¿Y esto aquí por qué no? Pues justo pensaba en eso. Cuando estuve en Miami pensaba en quién criará a su hijo en esta ciudad. O sea, sí que es cierto que yo estuve en Miami Beach y decía, pues es que no hay colegios aquí, es que esto no es residencial. No es residencial, no. Bueno, es que viven en el coche, en esa ciudad. Claro. O sea, están todo el día, vete ven, es muy fuerte. Sí. Pues bueno, ya para ir terminando, bueno, nos queda un poquitín, pero bueno, que sepáis que de los colegios religiosos salen alumnos insignes. Y aquí nosotros 3, por ejemplo. De hecho, os propongo un juego que se llama Adivina la educación,
Qué divertido, ¿eh? Suena fenomenal. A ver. Os voy diciendo nombres y tenéis que adivinar si asistieron a colegios laicos o religiosos. Veremos. Por cierto, el otro día me enteré de que la hija de Stalin, la única hija que Stalin tuvo, luego se fue a Estados Unidos y se hizo católica y vivió tranquilamente hasta que se murió yendo a misa todos los domingos. Claro. Fíjate. De un Bueno, extremo a otro. de un extremo a otro, de un extremo a otro, siempre. así como dato random. Venga, vamos a jugar a este juego. A ver, por ejemplo, Mario Draghi, ¿fue a un colegio religioso o no religioso? Yo voy a apostar que no. Que no. Yo que sí. Pues sí, fue a un colegio religioso, los salesianos. Voy a ir dando saltos temporales. Voltaire, ¿fue a un colegio religioso en Francia o no? Sí. Yo también digo sí. Pues sí, efectivamente, Voltaire fue a los jesuitas. Fue un alumno de los jesuitas. Manuel Azaña, ¿fue a un colegio religioso o no religioso? Me También. voy a decir que no. Pues sí. ¿Que no? ¿Tú que sí? Pues sí, fue a los agustinos. Manuel No, Azaña pero fue a los la contraria. agustinos. No, estoy analizando la época, a ver Sí, si... sí, Claro, yo muy también bien, pensaba, muy bien. digo, sí. Muy bien. La pasionaria, Dolores Ibarruri, ¿fue a un colegio religioso o no religioso? Hombre, según mi tesis, Claro, dirías que sí. por edad diría que sí. Yo también voy a decir que sí. Pues no, fue a una escuela local. Vaya. A una escuela de maestros normales y corrientes. María Montessori, mira, la inventora del método Montessori, ¿fue a un colegio religioso o no religioso? Hombre, que dio tecnología seguro, porque la madera y todo eso, pero yo diría que no, venga. ¿Tú que no? Venga, voy a seguir también. Efectivamente. No fue a un colegio No religioso, fue, escuela sí. estatal italiana. A ver, alguno más. Fernando Alonso, ¿fue a un colegio religioso o no religioso? Sí, venga. No. No, pues sí, a los agustinos. O sea, eso lo podemos seguir. Y para más datos, no nos voy a tener aquí medio año, porque esto ya es como... Mira, por ejemplo, Unamuno, Baltasar Gracián y Santiago Bernabéu fueron a los agustinos. Rafael Alberti fue a los jesuitas. Enrico Fermi, el físico, a los salesianos. Primo de Rivera fue a un colegio militar y luego también a jesuitas. Y luego, por ejemplo, Nietzsche fue a un colegio estatal, Hitler fue a una escuela estatal también, o sea, muy curioso. Bueno, Hitler venía de una familia católica, pero bueno, o sea que es curioso también, ¿no? Eso de, no sé. Sí, claro, al final, a ver, en otros países, claro, un poco también no lo sabes, pero aquí en España es verdad que predominantemente yo creo que cuando empezó a haber escuelas, las escuelas buenas eran religiosas seguro. Sí. Entonces, claro, al final, y la gente que luego tenía la posibilidad de ser presidentes, de ser líderes o algo de eso, al final es verdad que la religión, claro, te daba, eran familias pudientes, entonces le llevas a un colegio religioso, yo creo que eso se nota. Y supongo que en Francia, antes de la Revolución Francesa, probablemente también pasaría algo similar. En Alemania ya no lo sé. Ahí... Es que eso es muy gracioso, varía sí. muchísimo la historia por países, pero estuve investigando un poco y, por ejemplo, en España, que la religión, o sea, la educación religiosa ha sido como muy vinculada porque la educación estatal en España se desarrolla súper tarde, sobre todo con la Segunda República, que es la que empieza a hacer escuelas públicas, pero realmente casi siempre era religiosa. Tuvo mucho que ver, por ejemplo, los jesuitas. Una de las premisas con las que nacen los jesuitas, que es la evangelización y la educación, los jesuitas tenían como premisa dar educación de calidad a todo el mundo, tuvieran recursos o no recursos, y por lo visto una de las esto me lo leí en un libro sobre los jesuitas, de historia de los jesuitas, una de las grandes diferencias de los jesuitas era que esa educación de calidad hacía que los centros de los jesuitas tuvieran todo tipo de medios, un poco como el colegio de Miami de hoy, pues trasladado a otra época, o sea, tenían centros de astronomía, instrumentos científicos, unas bibliotecas muy ilustradas, y entonces por lo visto los colegios de los jesuitas eran como centros del saber en cada ciudad, eran sitios donde la gente recurría a investigar, un poco como un monasterio, pero accesible a todo el mundo y para dar una buena educación a los chavales, por ejemplo, ¿no? Y esta filosofía la tuvieron los jesuitas por todo el planeta, por todo el mundo. Que, por ejemplo, es bastante loable, te quiero decir, enseñar a todos los niños, incluso sin recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, luego te vas a otros países, en plan Inglaterra,
Y en Inglaterra, por ejemplo, la educación siempre era elitista. De hecho, Enrique VIII, cuando se inventa el colegio de Eton, que sigue hasta el día de hoy, el colegio este que van vestidos de chaqué, o el King's College, que también tiene mucha fama, ¿no? Y que vamos, es que estudian en edificios góticos, es que eso es alucinante. Ellos, por ejemplo, fue como una reacción de Enrique VIII frente a la Iglesia cuando expulsa las órdenes y dice, pues ahora hago mi centro. Y entonces son centros que en Inglaterra, como no existen las órdenes religiosas porque son anglicanos oficialmente, ¿no? Entonces, lo que tienen, bueno, no sé si oficialmente, pero lo que tienen estos colegios es que son centros donde los chavales estudian, tienen actos religiosos o lo que sea, pero no son religiosos como tal, como en España, ¿no? Por ejemplo, en España está todo tan vinculado al catolicismo y a las historias y a la historia que estaba todo muy ensamblado y no hacía realmente falta, ¿no? Pero en Francia es que en cada país europeo es súper distinto, porque en Francia, por ejemplo, claro, tienes la Revolución Francesa, que antes de eso habría educación también elitista, o entiendo un poco como en España, pero la Revolución Francesa hace que enseguida se entre con la conciencia de hace falta escuelas públicas, estatales, y un poco también yo creo que en Alemania e Italia pasa un poco lo mismo por los movimientos nacionales, ¿no? Del nacionalismo italiano y el alemán, que de repente hay esa conciencia de crear un Estado que genere riqueza para todos y entonces que no deja de ser curioso porque Italia, por ejemplo, que está tan cerca del Vaticano y tan imbuido con esa mentalidad, se tenga más laicismo que en España. Es verdad, es verdad. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención por eso cuando busqué María Montessori, sobre qué educación había tenido, y ella estuvo en una escuela estatal italiana. O sea, que quiere decir que ya entonces estaban las escuelas estatales o públicas bastante implantadas, ¿no? Y en España es súper tardío, aparte de que luego el avance de la República con el franquismo fue una regresión, porque toda la educación tenía que ser católica a la fuerza, ¿no? Y incluso en los centros no religiosos pertenecientes a órdenes, sí que tenías que tener esa educación religiosa, sí, la tenías igual, vamos. O sea que sí, el panorama cambia bastante por países. Y bueno, pues yo creo que ya hemos llegado hasta el final. No sé si hay alguna cosita más que queráis añadir. No, por mi parte creo que no. ¿Vuestra mejor experiencia en el colegio? ¿Peor experiencia? Pues eso me ha costado pensarlo. Lo que pasa es que lo voy a decir, no es políticamente correcto, pero mi mejor experiencia era jugar a los barcos en clase de francés. ¿A los barcos en clase de francés? Sí. En una hoja 4, o sea, la hoja del cuaderno entera. O sea, eso eran partidas que duraban meses. Ostras, ¿pero en qué curso? ¿Qué años tenías tú? Es que yo... Claro, pues fue en tercero, cuarto. ¿Tercero de eso? ¿Cuarto? Tercero y cuarto, yo creo que fue claro, así, más o menos. Claro. Sí. Ostras. Que no nos esté escuchando nuestra profe de francés. Sí. Pero la verdad es que yo en francés siempre lo llevé muy mal, pero también a lo mejor puede ser por los barcos. Yo un poco igual en matemáticas. ¿Pero jugabas en español o en francés? Que a lo mejor juegas en francés. No. Cuenta como ejercicio. Probablemente en el abecedario en francés tampoco le sabía. En francés, ¿cómo sería touché y foutu? Tocado y hundido. ¿Y tú, Alberto? Yo mis mejores recuerdos son esos, los vinculados al coro, a ese grupo. Sí, es que eso era muy divertido. Lo pasábamos muy bien. Nos lo pasábamos muy bien ahí, sí. Sí, porque daba como para mucho salseo. Muchas historias. Daba historias ahí, eso, sí, daba juego, sí. ¿Y lo peor? Yo madrugar. Ay, qué horror, ¿eh? Pero madrugar, sí. Y me ha llevado años comprender que mi problema era, porque me decía siempre, yo me acuerdo de una persona que me decía, dice, ¿qué tienes que tomar café? ¿Es que tienes que acostarte antes? Y yo decía, Dios, si es que todo eso lo hago. Digo, pero no entendía, y el problema es que yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que cada uno tiene sus horarios, y mi horario de ir a las 7 o a las 8 al colegio no era normal. Pero no eso lo era aprendes normal. con el tiempo, ¿eh? Pero me ha hay costado. gente que es más diurna y gente más nocturna. Sí, pues a mí me costó mucho y decía yo, lo de madrugar era no puede ser que horrible. me duerma, que haya dormido bien, que haya dormido 8 horas, que llegue fresco y me llegue a clase y haga así y empieza a quedarme. Era horrible, sí. Pero empezábamos muy pronto, nosotros, en plan a las 8 y cuarto, no sé qué. ¿Tú, Alberto, con qué? Pues mira, esas horas de educación física a las 8 de la mañana. Ay, es verdad, con el frío de Valladolid. En enero y en diciembre, helados. ¿Te acuerdas que jugaba al baloncesto
con las A mí manos me dolía como acartonadas. Sí. Todo. Guau, se me Al pinchaban las voleibol manos. y dabas a la pelota Sí, y sí. se te caía un dedo. de repente. Es total. Es verdad, ¿eh? Es verdad Pero yo creo que ya no... triunfabas cuando la tenías a la 1 Sí, o sí, a sí, última sí. hora. O... Pero yo no, ya recuerdo que no hacen esos fríos, ¿eh? O sea, que a No. veces cuando voy en plan en fin de semana a Valladolid me despierto pronto, no hace ese frío ni de lejos. O sea, en nuestra época es que era que llegabas y como nos tocase educación física a primera hora... Pero espera, es que si la clase era dura, Sí, sí. cambiarse en el vestuario ese, Es que verdad. no estaba acondicionado para nada, Es era verdad. aún peor. Sí, Porque sí. quitarte tú la O sea, ropa. la bodega... Es verdad, es verdad. Es verdad, los vestuarios, madre mía. Yo me acuerdo que para mí lo peor era los madrugones, es verdad, el frío, porque era un colegio inmenso, o sea, y había pocos radiadores para lo gigante que, o sea, había una masa de aire y poco radiador y hacía un frío, o sea, yo recuerdo frío. Otra cosa que recuerdo muy mal, ¿por qué no ponían papel higiénico en los baños? O sea, no, es que entrabas en el baño y era como, Sí, hola, había muchos baños. ¿qué pasa con el papel higiénico? O sea, yo no he visto, o sea, luego en la carrera, papel higiénico por doquier, en las empresas en las que he trabajado, papel higiénico. Y dices, pero, ¿que los niños no se tienen que limpiar o qué? Que eran ecologistas. Sí, Había que seguro, mirar ya ahorrando ahí. por el ahorro Sí, del sí, sí, papel. no, lo del papel era horrible. O sea, eso de lo peor, sí. El frío, papel higiénico, los madrugones, sensación de hambre todo el rato. No sé, igual era por ser adolescentes, ¿no? Pero lo del hambre... Eso lo del hambre culpa del colegio no tenía. todo el día con el hambre. No, todo el día un hambre horrible. Y bueno, y luego las matemáticas, pero eso ya es aparte. Sí. Luego ya En es- mi caso, Están los sí. sitios de cada uno. Ya, eso ya son las traumitas, eso ya son los traumitas de cada uno. Bueno, pues Alberto y Luis, ha sido un gusto contar con vosotros y aquí recapitular un poco momentos de nuestra infancia, colegios religiosos, que habéis visto que somos gente normal, dialogante, no somos de color verde ni nada. Nos hemos salido cada uno de un lado del Eso, otro, más o total, menos. total. Aquí un galerista, polinacional. O sea, muy bien, o sea, fenomenal. Y nada, oye, pues un gusto contar con Un placer. vosotros y veros después A de ti tanto por tiempo. invitarnos. Jolín, mil gracias. La verdad es que sí que da gusto poder recordar un poquillo el Sí, colegio y sí. cosas que además se me habían olvidado muchas. Ya, es luego empiezas verdad. a Es como abrir un cajón, Sí. ¿no? Un poco, es verdad. Como empezar a desempolvar. Sí. Es verdad. Para bien y para mal. Porque Para nunca bien y sabes para lo que mal. cuando No, abres eso cajones es no verdad. sabes lo que puedes encontrar. Es verdad, Te es llevas verdad. sorpresas buenas y a Sí. veces no tan buenas. Jolín y tanto. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, y nos vemos en el próximo episodio de Oh My God. Hasta luego. Esto es Subterfuge Radio.